Buenas tardes. Hoy vamos a resolver un circuito de polarización por divisor de tensión en la base con resistencia en emisor. Bien, entonces tenemos el siguiente circuito que nos dice que tiene una fuente VCC de 16 volts, una resistencia en colector de 3.9 kilo ohmios, una resistencia en emisor de 0.68 kilo ohmios y dos resistencias en paralelo en la base, que una es de 62K y la otra es de 9.1K, y nos dice que beta es 80. Bien, el ejercicio nos dice que debemos hallar lo siguiente: voltaje Thevenin, resistencia Thevenin, corriente de la base, corriente del colector, corriente del emisor, el voltaje colector emisor, también hallemos el BC y el BE. Listo. Entonces empecemos. Listo. Para resolver este circuito debemos hallarle el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Listo. Entonces aquí tengo las fórmulas para hallar el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Bien, entonces empecemos. Entonces nos dice lo siguiente. Dice que la fórmula del voltaje Thevenin es igual a VT, vamos a ver el color, que VTH es igual a VCC. VCC es 16 volts por la resistencia B2 sería 9.1K. Todo esto dividido la suma de las dos resistencias, que sería 62 más 9.1K. Bien, esto nos da que VTH es igual a 2.04 volts. Bien, listo. Entonces ahora hallamos la resistencia Thevenin, que es RTH, es igual a resistencia B1 6.2 por 6.2K por 9.1K. Todo esto dividido la suma de las dos resistencias, que sería 6.2K más 9.1K. Perfecto. Entonces esto nos da que resistencia Thevenin es igual a 7.93K. Bien. Después de haber tenido esto, entonces el circuito nos viene quedando de la siguiente forma. Así. Voltaje Thevenin y resistencia Thevenin. Bien. Entonces vamos aquí a escribir los valores que obtuvimos. Sería que voltaje Thevenin es igual a 2.04 volts y resistencia Thevenin es igual a 7.93 kilo ohms. Bien, listo. Entonces nos dice que hallar I, B, I, C y E. Bien, entonces empecemos. Lo primero que vamos a hallar es, hagámoslo por acá,
nos dice que hallar IB. Bien, entonces para hallar IB debemos hacer la siguiente malla, que sería esta malla. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que menos BTH más RTH por IB más el voltaje de la base del emisor más RE por IE. Eso nos dice que es igual a 0. Bien, entonces, si queremos hallar IB, debemos dejar todo esto en función de IB. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Hay algo que nos dice que IC es igual a beta por IB. Bien, pero el problema es que aquí tenemos es IE y no IC. Entonces, también nos dicen que IE es aproximadamente IC. Entonces, IC es igual a IE. Entonces, listo. Ya teniendo esto, ¿no? Entonces sustituimos. Dice que menos el voltaje Thevenin más RTH por IB más voltaje base emisor más RE por. Listo. Entonces decimos que IE es igual a IC. Pero entonces también decimos que IC es igual a beta por IB. Entonces decimos entonces que es beta por IB. Perfecto. Esto es igual a 0. Bien, entonces ahora sí podemos despejar IB. Nos dice entonces que IB es igual a BTH menos el voltaje de la base y emisor. Todo esto dividido todo esto lo dividimos en RTH más RE por beta. Perfecto. Bien, entonces decimos entonces que IB es igual a BTH. BTH es 2.04 menos el voltaje de la base del emisor, que es 0.7. Todo esto dividido RTH. RTH es 7.9, 7.93, 93K. Bien, más beta. Pero beta, ¿cuánto es? 80. 80 por la resistencia del emisor. La resistencia del emisor es de 0.68. Bien, tenemos que decir que IB es igual a 21.49
microamperios. Bien, listo, entonces ya hallamos IB. Ahora debemos hallar IC y IE. Entonces, como dije hace un momento, IC es igual a beta por IB. Entonces, fácil, cogemos que IC es igual a 80 por 21.49 microamperios. Esto nos dice que IC es igual a 1.719 miliamperios. Bien, IC, pero entonces dijimos que IC es igual a IE. Entonces IE es igual a 1.719 miliamperios. Bien, seguimos. Listo. Debemos hacer la siguiente malla, que nos queda esta malla. Vamos a enrollarla otra vez. Esta malla de acá. Bien, entonces nos queda que menos BCC más RC por IC más voltaje colector emisor más RE por IE. Esto es igual a 0. Entonces despejamos BC, de que BC es igual a BCC menos IC por RC menos IE por RE. Entonces nos queda de la siguiente forma: BCE es igual a BCC, que es 16 volts, menos IC por, aquí me falta una C, IC por RC. Bien, entonces que por RC, y RC es 3.9, nos da 6.70. menos 1.719 por 0.68, que es el equivalente de RE. .719 por 0.68, 1.16, pongamos un 8 ahí. Bien, entonces esto nos quedaría que BCE es igual a 8.12 volts. Bien, ahora debemos hallar BC. BC es igual a, primero explicámosla como, para hallar bien, explícame aquí. Si nos damos cuenta, el voltaje del colector es lo que hay aquí. Esto es igual al voltaje del colector. Entonces, para hallar ese voltaje, debemos a este voltaje restarle el voltaje de la resistencia y obtenemos el voltaje del colector. Bien, entonces nos queda así. Nos queda que el voltaje del colector es igual a el voltaje, el BCC
menos el voltaje, bueno, escribámosle IC por RC. Decimos que el voltaje del colector es igual a 16 menos IC por RC, y IC por RC es 6.70. Bien, entonces decimos entonces que BC es igual a 16 menos 6.70, esto es igual a 9.3 volts. Y ahora BE decimos que es la multiplicación de la corriente por la resistencia del emisor. Bueno, puede ser IC o IE, no importa porque es lo mismo. Aparte en que IC es igual a IE. Bien. Entonces sería que BE es igual a la corriente, que sería 1.719 por la resistencia, que es de 0.68. Esto nos da que el voltaje del emisor es igual a 1.168 volts. Bien, entonces ya con eso terminamos. Obtuvimos el BE, el BC, el voltaje colector emisor, la corriente del emisor, la corriente del colector, la corriente de la base, el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin, y acabamos.